Branding, donde cada marca cuenta una historia y cada interacción es una oportunidad para conectar. En el corazón de cada gran marca o de una marca personal yace una promesa única y no solo de lo que es, sino de lo que permite ser. Hoy nos acompaña una voz autorizada en el mundo del brand, Andy Stallman, también conocido como Mr. Branding, y es el cerebro detrás de 3 bestsellers en varias ediciones. Estos son Brand on Off, Human of On y Totem. Andy compartirá con nosotros una visión sobre construyendo puentes emocionales, el arte de humanizar las marcas. Pero antes, bienvenido, don Andy Stallman de Totem, directo desde España. Completamente en vivo desde Madrid. Oye, Andy, qué bueno, gracias por aceptar esta invitación y te cuento. Le pregunté a ChatGPT, ¿conoces a Andy Stallman? Y me responde, Mr. Branding, por supuesto que lo conozco. Y le dije, si tú fueras un entrevistador, ¿qué preguntas le haría? Oye, y me tiró unas preguntas sensacionales que son las que vamos a conversar hoy día en 30 minutos, ¿te parece? Me cae muy bien ChatGPT-4, ¿eh? Oye, y te reconoce perfectamente, ¿ah? Así que muy bien. Oye, Andy, partamos por los que no te conocen o los que te ubican. ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional desde, cómo te metiste en este tema de ser Mr. Branding? La versión corta, porque me dijiste que tengo que ser sintético, porque ahora en vez de una hora tenemos 30, así que voy a intentar ser muy corto. Mira, Dale. desde los 16 años hasta los 33 años trabajé en relación de dependencia en muchas compañías de muy diversos sectores, desde retail hasta multimedios, desde comunicación hasta diseño, desde moda a, qué sé yo, publicidad, lo que quieras. A los 33 años me mudé a España y monté una oficina de branding para lo que era Cato en su momento, para Europa, después Europa y Latam, y estuve trabajando en branding desde los 33 hasta ahora, que estoy ya en 54, y los últimos años fundamos, co-creamos, cofundamos Totem con Graham Purnell, y aquí estamos ayudando a marcas de los 5 continentes a crear, construir, transformar marcas desde países, ciudades, líneas aéreas, aeropuertos, centros comerciales, real estate, gran consumo, telecomunicaciones, you name it, ¿no? Y Mm. lo de Mr. Branding no me lo puse, me lo pusieron, pero después profundizamos en eso. Muy bien. Oye, Andy, cuando yo empecé a estudiar marketing, más que marketing, negocio, después me enamoré del marketing. Cuando se hablaba de branding, todo el mundo decía branding, es la marca, el logo. Las cosas han evolucionado, han cambiado profundamente. Las comunicaciones han hecho que lleguemos al consumidor hasta la puerta de su casa. ¿Cómo ha evolucionado el branding desde que tú empezaste hasta hoy? Bueno, los últimos quizás 20 años o 24 años de este siglo XXI, el branding pasó de ser un gran desconocido a transformarse quizás en lo más atractivo y lo más sexy para las compañías de cara al futuro, incluso por encima de la inteligencia artificial, la sostenibilidad y otros tantos ámbitos, porque indirectamente cuelgan del branding o dependen o se conectan desde la definición estratégica de cada una de las marcas para las cuales contribuyen. Hoy el branding está en las agendas, hoy el branding está en las conversaciones, hoy el branding está en las academias, está en los medios de comunicación
el branding se ha transformado afortunadamente en una comprensión mucho más profunda y holística que lo que podía ser un logotipo, y se entiende a esa construcción de marca eh, y su impacto como parte indivisible no solamente de lo que es la construcción de negocios exitosos, sino también de la construcción de marcas exitosas en todos los ámbitos, desde el deporte, la cultura, la música, el entretenimiento, el contenido, a incluso trabajos que aún no existen, pero que en breve serán parte de nuestro día a día. Sí, el otro día me junté con un gerente de una empresa multinacional gigantesca y me dice, Sergio, tenemos la idea de generar la gerencia de branding. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué le contestaste? Le dije, vas por el camino infinitamente correcto. Excelente. Para mí la gerencia de branding o la dirección de branding es la dirección general. Para mí es indivisible. La única persona que tiene una visión integral, integrada, profunda, de la A a la Z, de todo lo que pasa y hacia dónde se quiere ir, es el director general. Llámalo director general, presidente, consejero delegado, no importa la etiqueta, no importa ese espacio de liderazgo. Y para mí esa es la persona que tiene que tener la responsabilidad máxima sobre la marca. De hecho, eh, eh, muchas veces uno se pregunta, ¿cuál fue el éxito de poder posicionar tan rápido Red Bull en el mundo? ¿No? Bueno, el dueño era el brand manager o el ¿Correcto? brand director, como quieras, ¿no? Él tomaba la decisión. Entonces, el otro día hablaba con una compañía muy importante, multinacional, presente en 80 países, pero que resulta que hay un accionista mayoritario que a la vez es el director general, que a la vez es el fundador. Y le digo, qué buena noticia, le decía yo a la directora de marketing, ¿no? Porque al final, para bien o para mal, es una persona que decide y ya está. Con lo cual hay agilidad, con lo cual se puede acelerar, se puede escalar y se puede tomar decisiones rápido. Mm, Cuando en un directorio vos preguntás quién es el responsable de la marca en la organización y nadie levanta la mano, esa es una empresa en problemas. así es. Oye, qué buena pregunta va a ser mi próximo directorio, porque la verdad que ahora la responsabilidad, mira, me recuerdo, bueno, que en paz descanse nuestro querido guarquetero número 4 que era Mauricio Russo, que es el gerente general de Casa Idea, el dueño, el creador de Casa Idea. Él tenía un concepto de branding y responsabilidad social tremendamente importante. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba sobre su propuesta de valor a él y después iba a la cajera y le preguntaba cuál era su propuesta de valor y me decía lo mismo, con otras palabras, pero al final el core del tema me decía lo mismo. Y creo que ahí hay un director de branding o un director general o que entiende la responsabilidad que hay en todas las áreas funcionales de este proceso. Por eso el otro día a mí me retaban cuando yo decía que la última milla estaba mal llamada. Yo siempre decía, este debería ser, no es la última milla, este es el comienzo de una relación que hay entre cliente y consumidor cuando recibe el producto, la promesa, la fecha, la hora y en el lugar que se le prometió. Y ahí comienza una relación de confianza, por lo tanto no es última milla, es comienzo de una relación más que de un proceso. Que, no sé cómo lo miras tú cuando Es, tomas asesoría o consultoría en este tipo de cosas. no, 100%. Al final del día, el otro día puse un posteo que tuvo bastante repercusión que decía, la dirección general es branding, la dirección de operaciones es branding, la dirección de marketing es branding, la dirección legal es branding, y así todo es branding, ¿no? Eh, por supuesto que al final hay cuestiones trascendentes que tienen que ver con esto que vos enunciabas, que son Mm. el relacionamiento, las relaciones, en donde el branding se tangibiliza mucho más. Jan Carlson, allá por los años 80, para el mundo aeronáutico o aeronáutico comercial, decía, en los momentos de la verdad es donde la marca gana o pierde partido, ¿no? Que son esos momentos especiales en donde la marca interactúa muy activamente con pasajeros concretamente, pero también con un montón de otros stakeholders. Y te voy a poner un ejemplo de mala gestión de marca. Yo tengo ADSL en mi casa de Movistar, por ejemplo, ¿no? Y anda siempre mal. Todas las semanas estoy llamando al servicio técnico porque anda siempre mal. Eh,
Y la semana pasada llamé y dije, mirá, tengo mucho trabajo, no anda el ADSL, tengo 4 ADSL, o sea, tengo 1 más 3 repetidores, anda siempre mal. Me dijeron que había que cambiar el router. Volví a llamar porque no me contestaban y me dijeron que había que cambiar los repetidores. Volví a llamar y me dijeron que había que cambiar todo. Volví a llamar y me dijeron que iba a ir un técnico. Viene el técnico habló mal de uno, de otro y del otro. Como está todo subcontratado o casi todo subcontratado, nadie tiene la conciencia o la cultura, o a nadie le explicaron, o a nadie lo onboardearon, para que más allá de que sea una subcontrata, ellos son Movistar de cara a un cliente. Y cada vez que Mm. hablan mal de un compañero o de un colega, están hablando mal de una marca. Y es una marca que está cotizada. Y es una marca que está expuesta a los vaivenes del mercado, ¿no? El otro día escuchaba una frase muy bonita que decía, eh, conquistar la confianza y el amor de un cliente se consigue en gramos. Perder la confianza y el amor se mide en kilos, ¿no? Porque es muy difícil construir esa relación y es muy fácil perderla. Pero vos fíjate que un cliente fiel es 10 o 12 veces más rentable que un cliente nuevo al que tenés que ir a buscar, con lo cual, ¿por qué no fidelizar tratando bien, cuidando y haciendo bien las cosas? O como mínimo cumpliendo tu contrato o tu promesa. Tampoco te pedimos nada extraordinario, ¿no? Sí, pues ahí viene el poder de las comunidades. Cuando tú tienes una comunidad en torno a tu marca, estamos hablando de empresas, de personas, que es lo que vamos a hablar ahora, hay que cuidarla porque ese es tu activo más preciado. Y en ese sentido, como se dice en una película que vi hace poco, la actitud es el aroma de tu corazón. Si la actitud es buena, tu corazón vale, y si tu actitud es mala, tu corazón apesta. Y creo que cuando llenamos de buena actitud a nuestro entorno y para que vayan a comentar sobre nuestra marca o hablar o representar nuestra marca, va bien. Y ahí nos pasamos al personal branding, porque está no es que esté de moda. Nosotros somos también marca y representamos marcas. Entonces, ¿cómo lo ve en este concepto de branding cuando se le dice a un ejecutivo que tiene que desarrollar su propio branding, su propia propuesta de valor? Los ejecutivos, de manera consciente o inconsciente, están haciendo branding ya. Un Mm. ejecutivo tiene un nombre, tiene un puesto, tiene una forma de hablar, de hacer, de comunicar, de compartir, de liderar. O sea que en el fondo, branding están haciendo. La pregunta es, ¿lo estás haciendo de una manera estratégica, consciente, responsable, o te entregás al Todopoderoso y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Creo que el gran cambio paradigmático que se está dando, te diría, en la última década, década y media, es que quizás desde la crisis de Lehman Brothers, la crisis de la subprime, muchas compañías empezaron a hacer limpieza de C-level, de ejecutivos C-level, para contratar jóvenes, que quizás con el sueldo de un veterano pagan 4 jóvenes. 4 jóvenes no hacen un veterano tampoco. O sea que el ahorro por un lado es el coste por el otro. Pero muchas personas, hombres, mujeres, en su momento más interesante de su vida profesional, cuando tenés 45, 50, 55 años, que ya has vivido mucho, ya has probado mucho, tienes espalda, tienes capacidad, tienes sabiduría, tienes lecciones aprendidas, te jubilan. Claro, cuando muchas de estas personas venían de 5, 10, 15, 20 años en el mundo corporativo, y te llamaban porque eras una bebida o porque eras una telefonía o porque eras un coche o porque eras un banco, nunca tuviste necesidad de construir tu marca porque te iban a llamar de todas maneras. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenés el apellido de esa marca para la cual trabajabas y la marca eres tú? ¿Qué pasa Mm. cuando ya no eres esa otra marca y tú eres la marca? ¿Qué has construido los últimos 5, 10, 15, 20 años? Ah, nada. No, es que estaba muy ocupado, muy ocupada. Bueno, entonces, por un lado, tarde o temprano te van a despedir o te van a jubilar o te vas a querer ir. Con lo cual, no hay que esperar a construir marca cuando llegue ese momento difícil y complejo. Hazlo ahora. Porque además hay muchísimos ejemplos,
de personas que han construido su marca mucho más allá de la marca para la cual trabajan o en la cual trabajan. Y de hecho, si me permitís extenderme un poquito más en esta respuesta, esto es un mensaje muy poderoso a los jóvenes. Yo a mis tres hijos, bueno, al más chiquito todavía no, pero a los dos mayores, ni bien cumplieron 18 años, le dije, reserva tu perfil de LinkedIn, reserva tu perfil de Instagram, reserva tu perfil de Twitter, reservalo, prepáralo, tenelo si querés inactivo. Tu identidad digital va a ser un activo muy potente y puede ser que venga mañana alguien y ocupe tu identidad digital y no sea algo ilegal. Con lo cual, hasta que los jóvenes no sean conscientes cómo están construyendo su huella digital y la importancia que va a tener su identidad digital en el futuro, ya sea para emprender o para conseguir trabajo o para buscar inversores o para buscar alianzas estratégicas o comerciales, la marca importa y mucho. Así es. Yo me acuerdo una anécdota que me contaste hace tiempo atrás, donde creo que tu hermano con tu sobrino y los superhéroes, y decía, Ah, sí, sí, sí. tu mejor Sí, sí, superhéroe es la tu padre, anécdota. porque Sí, 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 ¿cómo? no, no. La anécdota es brutal porque es una anécdota que me contó mi hermano Sergio, que es un genio, es uno de mis mentores y maestros, que a uno de sus hijos lo cambió de colegio, ¿no? Y jugaban a los superhéroes en el recreo. Y uno era Batman, y el otro era Superman, y el otro era Iron Man, y el otro Spider-Man. Y él, como llegó el último, no quedaba más superhéroes, ¿no? Eh, entonces, una noche mi hermano lo sentó a su hijo y le dijo, te voy a contar algo que es un secreto familiar, pero bueno, ya estás en edad de saberlo. Nosotros también somos una familia de superhéroes. ¿Cómo una familia de superhéroes? Sí, sí, tú tienes un amigo que hace de Spider-Man, un amigo que hace de Superman, un amigo que hace de Batman, pero tú no tienes que hacer de nadie, tú eres Stallman. Así que fue al recreo, eres Stallman, y bueno, al final, lo cierto es que todos tenemos superpoderes, tú tienes un gran superpoder, que es conectar gente, inspirar gente, movilizar gente. Mm. Yo sé que tú eres de perfil bajo, no eres argentino, o sea que eres mucho más humilde y todo lo demás, pero la comunidad de huarqueteros que tú has creado es una comunidad que tiene unos niveles de generosidad, de solidaridad, de cooperación, que me sorprende diariamente, me sorprende que hayas podido conectar tantas personas, no solamente talentosísimas, no solamente comprometidas, sino con una capacidad de dar muy por encima de lo conocido. Y al final uno dice, ¿para qué sirven las comunidades? Bueno, entre otras cosas, para todo esto. Así. Oye, hablando eso de argentino, me recuerdo cuando yo estaba en Oracle, nos fuimos toda Latinoamérica de marketing a Argentina y los argentinos nos recibieron muy bien y nos llevaron a una tanguería con un show de tango precioso. Y cuando termina el show de tango, invitan a bailar a la gente y nadie quería bailar. Y gracias a Dios, mi padre era tanguero, por lo tanto aprendí a bailar tango desde muy pequeño. Entonces yo levanto la mano y salgo a bailar tango. Oye, y me aplaudían y yo, ¿qué pasó acá? ¿Ah? El tema de cultivar la rareza es lo que debemos hacer para ser ese superhéroe. Y con respecto a eso, imaginémonos que Andy Stallman, este superhéroe, es futurólogo o prospecta cosas que van a pasar en un año. No, no hablemos más de un año. ¿Qué va a pasar con respecto al branding en la economía durante el año 2024? Bueno, ahora te respondo eso, pero la rareza es bella. Eh, Casi todo el mundo se pasa media vida tratando de encajar y Mm. cuando ya tiene la suficiente autoconfianza trata de destacar. A veces es muy tarde. A mí la rareza me atrae, me gustan las personas con una personalidad lo suficientemente fuerte como para, pardon my French, cagarse en lo que piensen los demás y ser genuino y auténtico. A mí me encanta. Eh, ¿Qué pienso que si esta charla estuviese ahora pasando en enero, febrero, marzo del 2025, creo que vamos a mirar atrás y vamos a ver un año que fue mucho mejor que el 2023. Vamos a ver un año donde la inteligencia artificial va a seguir mainstream, pero vamos a empezar a hablar más de computación cuántica también. Eh, Creo que es el momento también de incorporarla a la ecuación. Vamos a empezar a familiarizar y normalizar un mundo
incierto y vamos a aprender a planificar la incertidumbre y vamos a ver también un mundo en el que los líderes no van a poder esconderse. No hay un lugar en el cual te puedas esconder. O sea, los líderes van a quedar más expuestos quizás que nunca. Cuando hablo de líderes, no hablo de líderes políticos, hablo de líderes en todos los ámbitos en los cuales la toma de decisiones, el compromiso, la valentía, la agilidad, la capacidad de transformar, de inspirar, va a ser algo que no se puede esconder ni abajo de la alfombra ni en ningún otro lado. Y finalmente, yo vaticino, me puedo equivocar, evidentemente, un reencuentro muy importante con lo humano, de dejar de ocultar la soledad, la ansiedad, la salud mental, los fracasos, que podamos también normalizar que somos personas con dolores, con sueños, con proyectos, con todo tipo de sensaciones y que no todo es lo inmediato. Entonces, la construcción de lo no inmediato lleva tiempo y quizás en 2024 empecemos a construir con más largo recorrido en educación, en amor, en cultura, en diversidad, en inclusión, en accesibilidad, en cosas que capaz que no son trending topic porque no muestran ni tetas ni culos, pero que sí hacen al futuro de la civilización humana. Sí, qué buen mensaje, Andy. Y la verdad que para mí ha sido un agrado tener a nuestro primer invitado a nuestros cafés virtuales, a Andy Stallman, una persona a la cual yo admiro mucho. Creo que a mí me encanta porque tú entregas valor y aportas conocimiento sin esperar un retorno. Lo haces porque tu esencia es aportar a la sociedad algo que te apasiona y eso me encanta. Y te voy a dejar el último minuto, Andy, para que nos cuentes un poco de Totem, del libro, y por qué alguien que está partiendo en este tema, que tenga la ansiedad o la angustia de saber por dónde ir, tiene que partir y comprar tu libro. Mira, Sergio, gracias por tus palabras y por este espacio y por la comunidad que creaste y por tu generosidad. A mí me escriben semanalmente muchas personas para decirme, ok, voy a empezar en branding, ¿dónde voy? ¿Qué hago, no? Eh, y todavía queda mucho camino por recorrer para poder tener más plataformas, más espacios, más ámbitos educativos y formativos para ayudar a todas estas personas, ya sean emprendedores que van a empezar su negocio o emprendedores que van a empezar su propia marca. El libro Totem es una contribución que uno hace como parte del compromiso que tenemos en Totem de compartir conocimiento. Decía Shimon Peres que la divisa más valiosa del siglo XXI no es el dinero ni los datos, es el conocimiento. Porque es algo que llevas siempre puesto, que llevas siempre encima, que te permite tomar mejores decisiones, que te permite también saber decir que no o elegir con criterio. En Totem lo que yo hago es un mapeo de los próximos 10, 15 años en relación a las marcas, ya sea de la administración pública, los medios de comunicación, la empresa privada, el emprendimiento o cada uno de las personas. ¿Cuáles son aquellas cosas que no se pueden ignorar? ¿Cuáles son aquellas cosas que hay que abrazar? ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales no se puede transar? ¿Y cuáles son las cosas impostergables en la creación de un valor sostenible, como se dice en España, sustentable, como se dice en Chile, y que tiene que ver no solamente con el entorno, el medio ambiente, sino también con lo económico y con lo social? Así que eso por un lado, y por el otro, que participen de las comunidades, que lean a los que saben, que vean videos, que escuchen y que creen su propio futuro. Yo no estudié branding, yo no tuve la suerte de tener los libros que hay ahora, o los videos que hay ahora, o los expertos que hay ahora. Tuve que hacer camino al andar. También se puede hacer camino al andar en branding, porque esto es artesanía pura. Cada proyecto es como tallar una joya de una gran piedra, y eso requiere de curiosidad, de una mente abierta, de valentía, de conectar con las personas, de entenderlas, de comprenderlas, de decodificarlas y sobre todo de aportar algo que impacte positivamente en sus vidas y sobre todo que tenga un significado trascendente. Sí. Qué buena palabra dijiste,
Curiosidad. Si uno no es curioso, difícilmente va a innovar. Esa parte me encanta. O sea, uno no nace curioso, uno tiene que buscar esa curiosidad, desarrollar esa rareza y ver dónde hay un nicho insatisfecho para ir y apoderarse de eso. Así que feliz. Oye, Andy, te quiero agradecer. Nos pasamos unos minutos, pero no importa. Yo sé que Un minuto más. En España son, oye, lo otro, ayer estuvimos hablando y yo juraba que en España era la misma hora y eran como las 3 de la mañana y tú ahí contestándome, así que te pido mil disculpas. Un No, error no, nada, nada. de Oye, pero horario. pero una cosa importante que acabas de decir, y perdón que me extienda un minuto más. Sí, no, dale. Cuando a un profesional le va bien, cuando a un profesional está muy bien posicionado o tiene un puesto muy importante, por lo general invierte tanto tiempo en estar ocupado y apagando fuegos que se olvida de lo importante. La Mm. curiosidad viene cuando podés dar un paso atrás y mirar the big picture, ¿no? Salir un poquito del árbol y ver un poco más el bosque. La curiosidad, así como la creatividad, te demandan y te exigen que salgas de las urgencias al menos un par de veces por semana para poder mantenerte conectado con tu yo niño interior. Si no te transformás en un gran ejecutor, en un gran gestor, en un gran eh, organizador, pero perdés esa magia que aporta la curiosidad para ver lo que la mayoría está viendo, pero mirar con otros ojos y poder transformar eso en una gran oportunidad también para vos y para los demás. Bueno. Oye, Andy, mira, no estaba planificado, pero vamos a hacer otra junta y vamos a hablar solamente dos temas. Mira, no, tres temas. Rareza, curiosidad y nunca jugar solo, porque Me aunque uno no encanta. lo crea, hasta el llanero solitario tenía a su amigo Toro que lo acompañaba y lo ayudaba. ¿Sí o no? Bueno, y Robinson Crusoe, o sea, no existe. Mira, cuando yo trabajaba en Aeropuertos Argentina 2000 en Argentina, hace muchos años, nos transformamos en una de las compañías más grandes del mundo en gestión aeroportuaria, una empresa privada. Y me acuerdo que nosotros batimos casi todos los récords en muy poquito tiempo. Y vino una chica que trabajaba en otro, que era, bueno, no voy a decir quién es porque no quiero desvelar su identidad, pero vino y me regaló para mi cumpleaños un cuaderno, pues yo escribo mucho, con un post-it que decía: los campeones nunca salen campeones solos, destacando lo que vos bien dices, que es el trabajo en Mm. equipo. Incluso aunque trabajes solo, no estás solo. Y las personas que se olviden de la importancia del equipo, de los partners, de los colaboradores, del resto, Perfecto. Ya, así que cordialmente invitado, Andy. Ese tema va a estar muy listo, interesante. anotado Bueno, queda. ya, vamos a coordinarlo. Así que, Andy Stallman, muchas gracias. Y lo último, yo sé que hay mucha gente que está escuchando esto. ¿Dónde te localiza o dónde te ubica? Mira, si ponen Andy Stallman en Google, Andy con Y, va a aparecer. Estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en Instagram, está el blog de andystallman.com, está totembranding.com, que es la compañía con la cual lideramos los proyectos de branding en los 5 continentes. Hay muchas entrevistas, hay muchos textos, hay muy buen material. Ayer justo leía una entrevista del 2012 en Mallorca, porque justo ahora empieza Fitur, que es la feria internacional de turismo, y si en vez de 2012 ponemos 2024, el texto sigue vigente hoy, porque la velocidad del cambio en realidad va más rápido de lo que creemos por nuestra propia percepción del cambio, Así pero es. las cosas llevan su tiempo. Buenísimo, así que muchas gracias, Andy. Estamos hablando y ojalá tenerte pronto en Chile. Un abrazo grande desde acá, así que mucha suerte y siempre trabajando con branding. Así que muchas gracias, Andy. Grande, un gran abrazo Un para abrazo, vos y para cuídate. todos.